Vamos a dar inicio ya. Siendo las 8:26, vamos a dar inicio a la clase. Creo que hemos esperado suficiente los compañeritos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la recolección de datos. ¿Ya? Hemos venido revisando algunos procesos o pasos que necesitamos para realizar nuestro estudio de campo o nuestro proyecto de investigación, ¿verdad? Ya revisamos el tema, los objetivos, la delimitación y ahora estamos en la recolección. La recolección de datos es el proceso de agrupar la información, ¿ya? Esta información que fue obtenida a través de herramientas de investigación. Y mencionábamos que existían algunas herramientas de investigación como la entrevista, ¿verdad? Como la observación, como las encuestas. ¿Ya? Mencionábamos que eran herramientas de recolección. Ahora, una vez que nosotros ya obtuvimos esa información, pues la vamos a procesar. Es importante porque la recolección de datos permite conocer o medir las actividades y preferencias del público objetivo, es decir, saber cuál es la percepción permanente y evolutiva con respecto al objeto o fenómeno del estudio. ¿Ya? Nosotros aplicábamos las encuestas para obtener información. De esta información nosotros vamos a agrupar, vamos a tabular la información. Y una vez tabulada la información, vamos a poder emitir ¿qué? Criterios. Porque vamos a poder identificar ya en base grupal lo que el cliente opina de nuestro producto, de nuestra investigación, qué resultados son los que estamos obteniendo. Cuando nosotros realizamos la parte de los objetivos, mencionábamos el objetivo general que iba a ser el todo del proyecto y los específicos que iban a ser algunos procesos para llegar al general. ¿Ya? La hipótesis está relacionada con nuestro objetivo general. ¿Ya? Pero ¿qué es la hipótesis? La hipótesis es la suposición. ¿Ya? La hipótesis siempre va a estar relacionado con qué? Con suponer. Es la suposición de algo que puede o no puede ser. La hipótesis debe ser comprobada. Variables específicas relevantes. Eso. Sí, mi querida Nancy. Dentro de la hipótesis también tenemos nuestras variables, pues, ¿ya? Entonces, la hipótesis va a ser que lo que vamos a probar. Ahora, dentro de la hipótesis, como nos decía nuestra querida Nancy, vamos a tener que algunas variables. Ya, espérenme un ratito, compañeritos. Voy a enviar de nuevo el link que dicen las compañeritas que no se pueden conectar.
Fanny dice que tiene problemas en el internet y no se puede conectar. A ver, continuamos, ¿ya? Bueno, la hipótesis va a ser siempre lo que vamos a probar, ¿verdad? Pero esta hipótesis va a tener variables, ¿ya? Es decir, una variable que va a ser la dependiente y otra que va a ser la independiente. ¿Cómo van a jugar estas variables? ¿Ya? Cuando nosotros realizamos nuestro proyecto y tenemos nuestra hipótesis, que va a ser lo que nosotros deseamos o vamos a comprobar, pues las variables van a ser lo principal. ¿Para qué? Para que la hipótesis tenga o para que la hipótesis pueda ser o no ser probada. Factor que puede modificarse al ser aplicado a diferentes individuos cuando se realiza una investigación. Ya, mi variable se va a acoplar a las necesidades de mi hipótesis. Y dependiendo de lo que yo quiero probar o no, voy a ir aplicando. ¿Ya? Pero cuando yo aplico o cuando yo ya obtuve mis resultados, voy a verificar si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo que mi hipótesis, ¿con qué? Con los resultados. ¿Ya? ¿Qué mide la recolección? ¿Ya? La recolección nos va a permitir, como lo decíamos al principio, agrupar los datos, ¿verdad? Ya, es decir, vamos a recoger toda la información que nosotros obtuvimos por medio de encuestas, por medio de entrevistas, por medio de información, toda la información de nuestra investigación y la vamos a procesar. ¿Y qué vamos a medir? Las fluctuaciones de las variables contenidas en qué? En la hipótesis, ¿verdad? Ya, ¿cómo vamos a medir? Vamos a medir mediante qué valores visibles que representen a las variables. A ver, aquí tengo otro mensajecito. Las variables son de investigación, son aquellas que medimos la información que recolectamos. Sí, mi querida Nancy. Nosotros una vez que ya hicimos nuestro proceso de recolección, agrupamos datos. Una vez agrupados estos datos, ya podemos comenzar a dar valores. ¿A qué? A nuestras variables y dependiendo de estos valores que se les asignan, ya una vez con la recolección de la información, pues podemos recién identificar si cumplimos o no cumplimos la hipótesis que planteamos en nuestro proyecto de investigación. ¿Ya? Uno de los aspectos primordiales dentro de la planificación de la investigación es determinar el tamaño de la muestra. Pero antes es necesario que algunos pasos, ¿ya? Cuando nosotros nos planteamos el tema tenía algunas características, ¿verdad? Este tema tenía delimitaciones, tenía un tiempo en el que se iba a llevar, un sector en el que íbamos a aplicar, ¿ya? Para esto, un ratito, compañeritos. Tenemos problemas con los compañeritos que no se pueden conectar.
¿Ya? Entonces, uno de los aspectos primordiales, primero, es identificar nuestra muestra. ¿Cómo identificamos la muestra? Primero, delimitando el sector, el espacio, el tiempo en el cual nosotros vamos a hacer nuestra investigación. ¿Ya? Por eso es que en el primer literal nos dice identificar el universo, es decir, nuestra población, nuestro sector. Identificar el margen de error que tomaremos para la encuesta, identificar el nivel de confianza. Ya, digamos, me invento, en mi barrio viven 10 familias, ya, en total son 30 pobladores. Como mi muestra ya está definida en una cantidad de 30 pobladores, yo puedo tranquilamente aplicar a todo mi sector porque mi muestra no es grande. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo digo voy a aplicar al Cantón Riobamba? Digamos, son 5.000 personas, me invento. ¿Ya? Para mi proyecto, aplicar a 5.000 personas es demasiado extenso. Entonces, cuando yo aplico mi muestra, delimito a qué cantidad de personas yo voy a aplicar mi encuesta, ¿ya? O a qué cantidad de personas voy a aplicar la obtención de mi información, es decir, voy a aplicar mis encuestas, mis entrevistas, mi observación, es decir, a mi población, ¿ya? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando queremos hacer la recolección de datos? Primero, datos incorrectos o inventados. ¿Qué les hemos dicho siempre? Por lo general, nosotros hacemos nuestro emprendimiento, ¿verdad? Ya. Nos dice que es positivo nuestro emprendimiento. Estamos contentos porque los reportes eran favorables. Pero ¿qué pasó? Digamos que uno de los encuestadores inventó. Tabulamos. Desde ahí esa información ya es errónea, ya presenta errores porque no es real. ¿Y qué va a pasar entonces si esa información no fue real cuando yo ya haga todo mi proceso de investigación? Va a arrojarme errores o inconsistencias que pueden perjudicar a la aplicación de mi proyecto o de mi producto. Por eso se recomienda siempre delimitar nuestro sector donde vamos a aplicar nuestro emprendimiento. Una vez delimitado, tratar y buscar la forma de que nuestra recolección de datos sea lo más verídico posible, porque estos resultados van a ser la base o los cimientos de nuestro emprendimiento. Las preguntas mal formuladas. Las preguntas, como también revisábamos, teníamos preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿verdad? Pero estas preguntas siempre deben ir ¿en qué? Basadas en la necesidad de nuestro cliente, no en lo que yo quiero ofertar, sino en la necesidad, en lo que yo voy a cubrir con mi producto. El tamaño de la muestra cuando está mal tomada, siempre debemos basarnos en que dependiendo de nuestro proyecto exista un valor de muestra en donde vamos a aplicarlo. A ver, aquí tengo otro mensajecito. Ya, mi Fanny se ha conectado. Ya. Ejecución de la investigación a personas con criterios preestablecidos.
Las encuestas debemos aplicarlos a todo el segmento. ¿Ya? Pero debemos tener cuidado en qué. En que a veces ya, digamos, una persona joven con una persona ya de unos 60, 70 años, la mentalidad es distinta. ¿Ya? Para la gente joven es accesible y es que se sujeta a los cambios. Pero ¿qué pasa con la gente que ya pasó los 60? Ya es un poquito más difícil acostumbrarse a los cambios. Entonces, cuando nosotros realizamos nuestra recolección de datos o aplicamos nuestra encuesta, debemos primeramente realizar nuestra formulación correcta, porque puede que lo que para los jóvenes es más fácil, para las personas adultas ya tiene un sentido distinto. Y también por ahí podemos obtener ¿qué? Información errónea. Preguntas no contestadas o contestadas de manera ambigua. Por eso es que nuestras preguntas deben ser siempre claras y los más concisas. Por eso siempre se recomienda preguntas cerradas, es decir, de sí o no. ¿Ya? No preguntas abiertas. Cuando dejamos preguntas abiertas, dejamos que el cliente se exprese, y cuando el cliente se expresa, no identificamos cuáles son sus necesidades. Por eso siempre es factible buscar las necesidades del cliente, pero con preguntas cerradas, es decir, preguntas de sí, no. Y tampoco no utilizar mucho el tal vez, siempre sí, no. ¿Ya? El informe de investigación de campo. La presentación de los datos obtenidos debe realizarse de la manera más correcta y precisa posible, mediante un informe. Este informe debe contener un resumen ejecutivo, el objetivo de la investigación, que todo eso ya vamos realizando en el proyecto, los antecedentes del emprendimiento, cómo se diseñó la encuesta, cómo se aplicó, el tamaño de la muestra, un resumen de datos de investigación, las conclusiones y recolección de la investigación y todos los anexos. ¿Ya? El informe va a estar netamente basado en que en cómo yo hice mi proceso de recolección de datos. ¿Ya? En el informe voy a especificar todo mi proceso para la recolección. Por eso nos pide hasta anexos, es decir, fotitos de donde yo estuve haciendo mi recolección, donde yo estuve aplicando mi encuesta. ¿Qué más dice que debo tener? En el informe debe ir también mi encuesta, ¿ya? Es decir, mi evidencia que sustente lo que yo estaba aplicando. El informe puede ser presentado de forma oral o escrita, pero lo más importante es que sea completo, objetivo y efectivo. Además del desarrollo integral del informe, se debe incluir una sección de resumen ejecutivo cuya existencia máxima sea de 2 páginas, en el cual se realice una explicación clara de las conclusiones obtenidas. ¿Por qué no tiene que ser muy extenso? Porque nuestro informe debe ser lo más resumido posible para poder identificar lo más relevante, ya lo más importante de nuestra investigación. Ahora, ¿cómo hacemos la recolección de datos? Eso lo vamos a ver ¿cómo vamos a sacar la muestra? Eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? A ver, no sé si tenemos tal vez alguna duda, alguna pregunta sobre el tema, o está todo súper clarito.
Isabel dice que ha entendido todo por mí también. Ya, Nancy también ha entendido. Los demás compañeritos, ¿sí estamos claros? Bueno, creo que todos están en silencio, entonces voy a decir que todos hemos entendido, ¿ya? Muchísimas gracias mejor por la colaboración. Por favor, no se olviden de realizar las actividades en la plataforma y nos estaremos viendo el día de mañana. Muy buenas noches con todos.